Bienvenidos a un nuevo video del canal. ¿Crees que España es un país con riesgo de sufrir un gran terremoto? ¿Qué pasó en el años atrás? Sí, has oído bien. Aunque no lo parezca, nuestro país está situado en una zona de riesgo sísmico. No es algo que nos guste recordar, ¿verdad? Pero la Tierra, a veces, nos recuerda que también tiene voz, y que cuando habla, lo hace en forma de temblores que pueden cambiar nuestras vidas en un instante. En este viaje, vamos a adentrarnos en los episodios más oscuros de nuestra historia sísmica. Desde Almería hasta Lorca, pasando por Lisboa y Granada, la Tierra ha temblado con fuerza, dejando a su paso un reguero de destrucción y muerte. Huelva y Cádiz, afectadas por tsunamis y un sinfín de devastación jamás imaginada. Historias que nos ponen los pelos de punta, pero que también nos enseñan la importancia de estar preparados. Así que prepárate para descubrir los grandes terremotos de España. Nos trasladamos al siglo XVI. Imaginen una Almería vibrante, un puerto clave en el Mediterráneo, un punto estratégico para el comercio, un lugar donde la vida bullía. Pero bajo la aparente calma, una amenaza se gestaba en las profundidades de la tierra, una fuerza imparable que se preparaba para despertar. Y lo hizo, como suele ocurrir, sin avisar. El evento tuvo su origen en la interacción entre la placa africana y la placa euroasiática, un límite convergente donde la primera se desliza bajo la segunda. La magnitud estimada de 7.1 en la escala de Richter, con el epicentro en el Golfo de Almería, justo en el Mar de Alborán. Sus consecuencias fueron la destrucción total en Almería, con miles de muertos y daños en otras ciudades andaluzas. Provocó daños incluso en la Alhambra de Granada, donde abrió grandes grietas en diversos muros y torres. Además, se generó un maremoto que afectó la costa mediterránea. El choque de la placa africana con la euroasiática sigue activo y continúa representando un riesgo para España y el sur de Europa, con la posibilidad de futuros terremotos de gran magnitud. Así que con estos antecedentes, imagínate, era la madrugada del 22 de septiembre de 1522. La mayoría de los habitantes de Almería dormían plácidamente, ajenos a la tragedia que se les venía encima. De repente, un rugido ensordecedor. La tierra comenzó a temblar con una violencia inusitada. Las casas, destruidas, el suelo se parte en dos y grietas de hasta 2 metros en el suelo se abren. Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en un laberinto de escombros y polvo. Gritos de terror inundaban la noche mientras la tierra seguía rugiendo sin piedad. En cuestión de segundos, la próspera Almería se transformó en un escenario dantesco, un infierno de muerte y destrucción del que pocos salieron con vida. Las crónicas de la época hablan de miles de muertos sepultados bajo los escombros. Pedro Mártir de Anglería, un humanista que vivió aquellos días, describió Almería como una ciudad fantasma donde solo se escuchaban lamentos. El hedor a muerte lo cubría todo. Escribió en una carta dirigida a la corte española: la ciudad que una vez fue orgullo del Mediterráneo, ahora no es más que un montón de ruinas. Las palabras de Anglería reflejan la magnitud de la tragedia, un golpe devastador del que Almería tardaría siglos en recuperarse. El terremoto del 22 de septiembre de 1522 marcó un antes y un después en la historia de Almería. La ciudad, devastada, perdió su importancia como puerto comercial. Miles de personas, aterrorizadas, abandonaron sus hogares en busca de un futuro más seguro en otras ciudades. El impacto económico fue brutal, no solo para Almería, sino para toda la región. El sur de España, aún hoy, recuerda la furia de la tierra aquel fatídico día de 1522.
Avanzamos en el tiempo hasta el 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos. Mientras en Lisboa se celebraba la festividad religiosa, la tierra se preparaba para desatar su furia. Un terremoto de una magnitud brutal que se calcula entre 8,5 y 9 en la escala de Richter. Una auténtica barbaridad sacudió la capital portuguesa con una violencia inusitada. Edificios enteros se derrumbaron. Las calles se abrieron tragándose a quienes huían despavoridos. Lisboa, en cuestión de minutos, quedó reducida a escombros. Pero la tragedia no terminó ahí. El terremoto de Lisboa provocó un tsunami devastador que atravesó el Atlántico llegando hasta América del Norte a una velocidad aterradora. Imagínense las consecuencias para las costas españolas como Huelva y Cádiz. Las olas gigantes de más de 10 metros de altura barrieron las costas de Huelva y Cádiz, sembrando el caos y la destrucción a su paso. La Gaceta de Madrid, en un relato estremecedor, describió cómo el mar se retiró varios metros antes de volver con una furia incontrolable, arrastrando todo a su paso. Barcos, casas, personas. En Cádiz, la catedral, gracias a su sólida construcción, logró resistir el envite del tsunami. Sin embargo, muchas casas del centro histórico no corrieron la misma suerte. El mar, convertido en un monstruo enfurecido, se adentró en la ciudad, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Las crónicas hablan de barcos que acabaron en medio de las calles, de personas arrastradas por la corriente y de un hedor a salitre y muerte que se extendió por toda la ciudad. El maremoto fue también el golpe más devastador para Huelva. El terremoto generó un tsunami que afectó toda la costa atlántica de España y en particular a Huelva y el Algarve portugués. Los efectos del maremoto en Huelva fueron devastadores. La primera ola llegó entre 40 y 60 minutos después del terremoto y alcanzó los 15 metros de altura en algunos puntos de la costa. Las aguas arrasaron pueblos pesqueros y pequeñas aldeas situadas en la costa y a lo largo del río Guadiana. El puerto de Huelva quedó completamente destruido, con barcos hundidos y muelles destrozados. Otro de los grandes escenarios vividos en España y que nuestra historia nos recuerda que debemos estar preparados ante estos eventos fue el terremoto Navidad, así se le conoce, y es porque ocurrió en la noche del 25 de diciembre de 1884. Familias reunidas, niños con sus nuevos juguetes, la calidez de la Navidad inundando los hogares. Pero en Granada, la tierra tenía otros planes. De repente, un estruendo. Las paredes tiemblan. Los adornos caen al suelo. El pánico se apodera de la provincia. En cuestión de segundos, la alegría navideña se transforma en una pesadilla. El terremoto de 1884 tuvo su epicentro en la zona de Arenas del Rey, un pequeño municipio de la provincia de Granada, y se debió al movimiento de las fallas activas en la región de la Cordillera Bética. Granada es una de las zonas con mayor actividad sísmica de la península ibérica. La región se encuentra en el límite entre la placa euroasiática y la placa africana, que están en constante choque y generan una gran presión en el subsuelo. Este mismo fenómeno es el que provoca otros terremotos históricos en Andalucía, como el de Lisboa en 1755 o el de Almería en 1522. Su magnitud aproximadamente 6,9 en la escala de Richter, con una profundidad donde se estima que el hipocentro estuvo a unos 10 o 15 kilómetros de profundidad. La duración fue entre 6 y 10 segundos de sacudida fuerte, suficientes para derrumbar edificios. Se registraron más de 20 réplicas importantes en las semanas siguientes. Arenas del Rey, un pueblo humilde donde las casas, muchas de ellas simples construcciones de adobe, no pudieron resistir la furia del terremoto. Las calles, antes llenas de vida, ahora son un amasijo de escombros.
El polvo lo cubre todo. Y bajo los cascotes, cientos de personas atrapadas. El silencio de la noche solo se rompe con los gritos de aquellos que buscan desesperadamente a sus seres queridos. La noticia del desastre llega a la capital. El Defensor de Granada, uno de los periódicos más importantes de la época, publica crónicas desgarradoras. El suelo rugió y la oscuridad solo se iluminó con los gritos de aquellos que pedían ayuda. Se podía leer en sus páginas: han pasado siglos desde Almería, desde Lisboa, desde Granada, pero la tierra, ya lo sabemos, tiene memoria. Y en España, la tierra ha vuelto a temblar. En 1829, Torrevieja, en Alicante, se vio sacudida por un terremoto de magnitud 6,6. Más de 400 muertos, edificios reducidos a escombros. Un recordatorio de que la península ibérica, aunque no esté en el famoso cinturón de fuego, no es inmune a la fuerza de la naturaleza. Los terremotos de Torrevieja y Lorca nos dejan una lección clara: la importancia de la prevención, de la construcción responsable, de la educación ciudadana. No podemos evitar que la tierra tiemble, pero sí podemos minimizar sus efectos, prepararnos para lo inevitable, proteger nuestras vidas. Ese es el reto. La historia nos ha demostrado que España no es ajena a los terremotos. Desde la devastación de Almería hasta el reciente desastre de Lorca, los temblores han cambiado la vida de miles de personas. Hoy, con la tecnología y el conocimiento que poseemos, podemos prepararnos mejor. La pregunta es: ¿estamos listos para el próximo gran terremoto? ¿Estás listo tú? No olvides suscribirte y dale a like si te gustó este video. Hasta la próxima.